Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y también profesor visitante en la Central European University de Budapest, en donde, por cierto, conocen bien la realidad comunista impuesta al otro lado del que Churchill comenzó a llamar el telón de acero tras la Segunda Guerra Mundial. Julián Casanova acaba de publicar una síntesis realmente interesante sobre lo que fue la Revolución Rusa, en la que recoge además las más recientes investigaciones historiográficas sobre ella. Su ensayo, publicado en Editorial Crítica, se titula La venganza de los siervos, Rusia 1917. Julián Casanova, muy buenos días. Hola, buenos días. Su nuevo ensayo lo ha titulado La venganza de los siervos, Rusia 1917, un título preciso, obviamente, que hace referencia a lo que pasó en Rusia en 1917, si se me permite la perogrullada, pero realmente tenemos desde entonces 100 años de perspectiva. A estas alturas, quizá lo más fascinante de todo esto, me parece a mí, es contar cómo una revolución en Rusia, muy rusa, si se me permite también otra vez la simpleza, se convirtió en la supuesta revolución del siglo XX. No sé si comparte mi propia perplejidad. No, yo creo que más que perplejidad se debe a la magnitud de aquel imperio. Si esta gran transformación radical, profunda, hubiera ocurrido en un pequeño país, posiblemente el impacto internacional no hubiera sido el mismo. El tema es que ocurre en un gran imperio que está metido en aquel momento en una gran guerra que ya está durando más y con una mortandad impresionante, y que además está con los países aliados democráticos de Occidente. Es decir, la magnitud de la sacudida, la quiebra de una dinastía de 3 siglos de la noche a la mañana, más lo que vino después, es lo que le da la magnitud a este tema. Hay historiadores que han incluso comparado por los efectos, incluso el miedo que provocó en el resto de los países la propia Revolución Rusa con la Revolución Francesa. ¿Le parece exagerado? Yo creo que hay más miedo todavía, es decir, es un mundo, ya claro, ahora 100 años después, ¿qué le voy a decir a sus oyentes de la era digital? Pero el mundo del 17 está mucho más globalizado. Está mucho más globalizado, ha aparecido la electricidad, el cable, el telegrama, la prensa se ha extendido, es decir, el miedo se puede extender muchísimo más. Y desde ese punto de vista, no solo es el miedo y el temor, sino que es la esperanza de unas clases desposeídas. ¿Qué ha ocurrido desde la Revolución Francesa? Básicamente, pues que ha aparecido el socialismo, ha aparecido el marxismo, ha aparecido la sociedad industrial y ha aparecido esa dicotomía, que no es dicotomía, pero que está allí entre la burguesía y las clases trabajadoras. Luego es un miedo impresionante a la revolución y es también una esperanza, un sueño igualitario a favor de esa revolución. Lo que ocurre es que muy pronto también el escenario internacional va a cambiar. En el 17 se produce la revolución, en el 22 ya está Mussolini, la contrarrevolución, el fascismo en Italia. Es decir, es que es una historia tan acelerada que cuando la recordamos 100 años después nos damos cuenta que algo estaba pasando que iba a cambiar la historia de Europa y del mundo. De hecho, en 1922 lo que hay ya también en Rusia son una hambruna tremenda y los propios campesinos rusos que están siendo claramente masacrados por los propios bolcheviques. También dentro de la propia Rusia lo que se estaba implantando era una dictadura en toda regla. No, es así. El proceso por el cual la revolución bolchevique acaba en una dictadura tras una guerra civil es un proceso histórico, no solo un proceso que esté planteado desde el punto de vista ideológico. Pero es verdad, a la altura del 22, cuando Mussolini sube al poder, ya la Unión Soviética, el antiguo imperio ruso, ya no hay un sueño igual, sino que empieza a haber una pesadilla para mucha gente. Usted mismo encabeza uno de los primeros capítulos de su ensayo con una cita de Nicolás II en la que el zar afirma que él concebía Rusia como un latifundio en el que el propietario era el zar, decía él mismo, el administrador la nobleza y los trabajadores eran los campesinos. Y usted mismo da por buena la descripción de Nicolás II al titular su libro, pues como ya hemos dicho, La venganza de los siervos. ¿Qué tuvo que ver entonces todo esto, que recuerda más sin duda a un régimen feudal, con el marxismo? Sí, no, yo creo que lo fundamental para una persona que vive en Occidente, aunque en España había también latifundio en el sur en aquellos momentos, en los años 20, en los años 30, fue el gran tema de la Segunda República en aquel momento en España. Lo fundamental es saber que una buena parte del campesinado no había accedido a la tierra. Cuando el campesinado accede a la tierra, que básicamente ese proceso se ha producido ya en toda Europa, el campesino se convierte
convierte en un propietario y fundamentalmente en un propietario conservador y amante de una civilización del orden. Cuando el zar saca esa definición, no es que sea una definición literaria, es que es una definición de lo que él concibe. Él concibe que hay súbditos en vez de ciudadanos, él concibe que hay siervos, había una sacralización, esa monarquía estaba sacralizada. Pero los campesinos que habían pensado muchas veces en que el zar era un dios, empiezan a perder el respeto ya desde los años 90 clarísimamente del siglo XIX. En ese proceso de desacralización y en ese proceso en el que los campesinos quieren dar un paso adelante, está el conflicto que voy a plantear en el libro, más allá de que la ideología que haya detrás de ella sea marxista, que en realidad defiende mucho más al proletariado industrial, o haya socialrevolucionarios y anarquistas que comprendían bastante mejor las aspiraciones de los campesinos. Yo lo que le planteo quizás es una simpleza por mi parte. Se ha terminado por olvidar que la Revolución Rusa fue sobre todo eso, rusa, porque incluso la violencia que prosiguió después con los bolcheviques formaba parte del propio paisaje ruso de muchas décadas antes de que se eliminara a la propia familia real. La violencia política en Rusia era un ingrediente más, que a lo mejor incluso, por cierto, incluso ayuda a explicar algunas cosas también de la Rusia actual. Yo creo que sí, hay los conductores muy interesantes. El escenario, antes del 14, el escenario ya tenía grietas profundas donde había habido síntomas y signos, movimientos sociales, protestas, represión por arriba, que habían manifestado claramente que esa sociedad tenía unos componentes violentos que algunos de ellos habían sido superados en las sociedades occidentales. Pero lo que abre la violencia clarísimamente es la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1917. Hay 15 millones de personas movilizadas. Cuando viene la Revolución de Febrero, más de 6 millones de ellos han muerto, desaparecido, han quedado mutilados, han sido heridos de gravedad. Hay movilizaciones de millones de personas. Esa guerra brutaliza a la sociedad rusa como no la había brutalizado ninguna. También a los otros imperios que caen, No solo es que la guerra brutalice, es que además sitúa a los protagonistas en perspectivas diferentes, porque arma a millones de campesinos. Cuando el zar cae, los coge a todos armados. Son campesinos, soldados y marinos que vienen, la mayoría de la sociedad rural, que están en aquel momento armados, millones de personas. Y de ahí vamos a mostrar también la peculiaridad de por qué cuando los bolcheviques asaltan el poder, el orden se muestra incapaz clarísimamente de defenderse y el orden deja paso a una conquista del poder por un grupo bastante minoritario respecto a lo que había en aquel momento en Rusia. Todos los historiadores están de acuerdo en que, en efecto, el origen de la propia Revolución Rusa, de la primera de 1917, de esa de febrero, está el desastre y todos los cambios que además conllevó la Primera Guerra Mundial para Rusia. Lvov fue el primer jefe de gobierno del gobierno provisional, el que se constituye inmediatamente después de que tiene éxito la Revolución de Febrero de 1917. En ese momento realmente hay dos poderes, el institucional, para entendernos, en torno a ese gobierno provisional, y el gran soviet de Petrogrado. Son dos poderes que van a marchar en paralelo y que finalmente uno se va a comer a otro. Sí, está clarísimo que es una dualidad de poder y viene también de un proceso natural. El poder desde arriba es ese poder de la gente que ha estado en la Duma, el único parlamento mínimamente democrático, aunque lo bloquea muchas veces el zar, que sale como consecuencia de las reivindicaciones de la revolución de 1905. Y por otro lado está el Soviet de Petrogrado. El Soviet es una asamblea surgida a partir de soldados, marinos y fundamentalmente obreros y campesinos armados, que son soldados, insisto en este concepto, y el Soviet de Petrogrado poco a poco va a imponer todos sus principios, de tal forma que los de arriba saben perfectamente que quien está mandando, porque están armados, quien está imponiendo las condiciones, quien además está imponiendo las condiciones sobre la guerra, que ese es un tema capital. ¿Por qué no la pueden parar? Porque si hubieran parado la Primera Guerra Mundial, si hubieran salido, el proceso hubiera sido diferente. Es el Soviet de Petrogrado. Pero más allá de Petrogrado hay lo que yo llamo un hervidero de poderes. No se puede plantear
la revolución de un gran imperio, con pueblos no rusos, con la extensión y superficie hasta Vladivostok, y de 160 millones, con un gobierno provisional arriba y un soviet desde abajo, solo en Petrogrado. Lo que pasaba en Moscú, en otras ciudades, hay un hervidero de poderes, y no todos los poderes responden ni al gobierno provisional, ni al soviet de Petrogrado. Y Lenin plantea tres cosas que en aquel momento prácticamente nadie las está planteando. La primera, muy importante, hay que parar la guerra. Él se da cuenta que la misma guerra que ha acabado con el zar va a acabar clarísimamente con los gobiernos provisionales. La segunda, que hay que hacer una segunda revolución. Y la tercera, él se da cuenta, frente a la tradición marxista, que el ingente protagonista de la sociedad rusa es el campesinado, y que si no se plantea el tema de la redistribución de la tierra, no habrá nadie que podrá hacer una revolución en Rusia. Pero todo esto se produce en el marco de la deserción de 1 millón de soldados, que se dice pronto. Y de la muerte de muchos más en el frente. En octubre, exactamente, de una guerra mal conducida. Es decir, los mismos problemas que han sacudido a la Rusia desde el 14 y que han llevado a la quiebra absoluta del zarismo, los mismos problemas están ahí planteados. Y la gente dice, ¿por qué no salen de la guerra? Pues porque en realidad no es fácil salirse de una guerra cuando eres un imperio y estás con Inglaterra y con Francia. A partir de ese momento, lo que se produce es todos los movimientos que van a llevar a la conquista del poder por parte de los bolcheviques. Los historiadores siguen divididos, Julián Casanova, en torno a esta cuestión. ¿Aquello fue una revolución popular o fue un golpe de Estado? Las últimas investigaciones lo tienen muy claro. Comprenden que a partir del 17 se abre una sima profunda en Rusia, empieza un proceso de violencia importantísima frente a todo lo que representaba el zarismo y las clases dominantes. Ese proceso de desacralización, por supuesto, se da en aquel momento en el conflicto, en la violencia, en los campesinos, en los soldados, en las nacionalidades no rusas. Todo esto ha sido marginado de tal forma que todo ese caudal popular, algunos ya sé que como todo acabó tan mal, nadie se sumerge como nos sumergimos los historiadores, pero hay decenas de miles de personas, millones de personas que sueñan realmente con que aquello va a traer un mundo diferente. ¿Qué pasa al final? Las tres tesis que está manteniendo la historiografía actualmente son las siguientes. La primera, para conquistar el poder a través de un golpe de Estado, tienes que tener poder y tienes que tener Estado. Y a la altura de octubre del 17 no lo había. La mejor prueba es que Kerensky, que es el jefe de gobierno, sale al frente a buscar soldados para resistir y solo encuentra unos cuantos cosacos y un general dispuesto. En segundo lugar, que la contrarrevolución no está disponible, porque podría haber pasado que hubiera caído el zar y Kornilov y los generales que después montan el ejército blanco hubieran dado un golpe de mano, que lo quisieron dar en agosto, y hubiera triunfado. La revolución no está disponible. ¿Y por qué no está disponible? Porque el ejército lo ha sacudido la Primera Guerra Mundial de tal forma que los oficiales han perdido toda la autoridad. Los nuevos historiadores ponen muchísimo énfasis en que donde se produjo de verdad la revolución fue en el frente. Sin la revolución del frente, el ejército hubiera reprimido la revolución en la retaguardia. Y en tercer lugar, que evidentemente hay una corriente fundamental de soviets, y lo que hace fundamentalmente el partido bolchevique es saber aprovechar esa corriente, saber encauzar esa corriente, encauzarla con apoyo de socialrevolucionarios y mencheviques internacionalistas, porque están divididos todos los partidos en torno a la guerra, y los bolcheviques llegan al poder porque tienen un gran comodín: no están en el gobierno, pueden defender el no a la guerra. Todo lo que tienen que hacer no lo han podido hacer ni los mencheviques ni los socialrevolucionarios, que han empezado a estar en los gobiernos provisionales desde el verano del 17. Las consecuencias, en cualquier caso, del triunfo del movimiento bolchevique fueron inmediatas. Enseguida firmaron exactamente lo que los rusos querían: el fin de la guerra, la paz con Alemania. Por cierto, aceptando enormes pérdidas territoriales de población y de riquezas agrícolas e industriales. A partir de ahí, todo fue salvar la revolución, costara lo que costara. Absolutamente, pero hay un matiz que usted me ha introducido, que es la paz. Si en el 18, en noviembre del 18, en vez de un armisticio firmado por Alemania, Alemania gana la guerra, el poder bolchevique se hubiera acabado en ese momento. O sea que los bolcheviques, para consolidar, tienen la gran suerte que en el momento en que empieza la guerra civil, los británicos y los franceses tienen ya una guerra detrás costosa, no quieren más guerras, el imperio ruso está lejísimos, los bolcheviques son un partido nuevo que no sabemos lo que va a pasar, no lo tienen en cuenta. Y por supuesto, si hubieran ganado la guerra los alemanes, los bolcheviques hubieran desaparecido invadidos por Alemania. Por cierto, la guerra civil que siguió al triunfo de los bolcheviques en su toma de poder
fue extraordinariamente atroz. Y también se confundió con una situación no menos atroz, la situación de los campesinos, porque el gobierno bolchevique tomó la decisión de centralizar la distribución de alimentos y los principales perjudicados fueron, obviamente, los campesinos en aquella Rusia extraordinariamente difícil. Lo que pasa que decir que los campesinos fueron las principales víctimas es exactamente lo mismo que decir que los rusos fueron las principales víctimas de aquella revolución. Bueno, Orlando Falles titula La tragedia del pueblo ruso y hay mucho de eso allí. La guerra civil es un fenómeno absolutamente violento y complicadísimo, donde por un lado los socialrevolucionarios mencheviques empiezan a ver que los bolcheviques no quieren compartir el poder, pero no se atreven a oponerse durante la guerra civil para no hacer la labor en favor de los blancos. Quiere decir esto que los bolcheviques no solo van a aprovechar la guerra para echar abajo a los blancos, sino también para bloquear a los disidentes y resistentes, que eran muchos, fundamentalmente socialrevolucionarios y mencheviques. Son años de una violencia atroz que comporta la muerte de 100 millones de rusos. Lenin, el gran líder bolchevique, muere en 1924 y, como todos sabemos, Stalin heredó su poder y hacia mediados de los años 30 del siglo pasado el nuevo líder bolchevique desencadenó lo que se conoce como la Gran Purga, en la que se llevó por delante asesinados, encarcelados, deportados, desaparecidos o silenciados, prácticamente a todos los antiguos bolcheviques y a muchísimos más, como la historia ya ha demostrado. Para entonces, la Comisión Extraordinaria para el Combate con la Contrarrevolución y el Sabotaje, más conocida como la Checa, se había convertido en un feroz Estado dentro del Estado represivo ruso. Del sueño revolucionario se pasó pronto a la pesadilla del terror, subraya usted, y aquello se convirtió para muchos, prácticamente en todo el mundo además, en el faro emancipador del siglo XX. 100 años después, realmente esto muy sorprendente. Es muy sorprendente, pero es muy explicable desde el punto de vista histórico. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que todo ese proceso, que por supuesto se consolida Stalin como un nuevo zar, el zar rojo, ¿no? Como un nuevo dictador. En todo ese proceso corre paralelo al ascenso del fascismo y del nazismo. A partir de 1933 ya no es Mussolini, que está en un país de segunda fila, ya no es Stalin, que está en un país que se estaba reconstruyendo después de esa gran tragedia que hemos descrito aquí o que hemos empezado a describir, sino que llega al corazón de Europa, al país más importante de Europa, Hitler al poder. A partir de ahí, todo lo que ocurra en los intelectuales, en las gentes que están clarísimamente en la izquierda, va a ser una mezcla de dos cosas. Primero, propaganda, se van a tragar un montón de engaños, y en segundo lugar, mucha gente va a percibir que frente a la batalla, o para hacer la batalla del fascismo, no se puede criticar a la Unión Soviética, que en un momento en que las democracias se están retrayendo, en un momento en que las democracias van en retirada, pero absolutamente en retirada, hasta tal punto que la Alemania nazi se va a apoderar prácticamente de toda Europa, el único baluarte frente a todo eso es la Unión Soviética. Es decir, hay que poner en perspectiva clarísimamente todo el proceso que estamos describiendo. Por supuesto, todo eso para determinadas gentes que todavía creen que la Revolución Rusa fue la auténtica revolución del proletariado, les resulta no chocante, sino que les resulta contrarrevolucionario. Pero lo que está clarísimo es que cuando se hizo balance de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, y viene Potsdam, la división de poderes, esa que se llama la Guerra Fría, no se produce porque Stalin es un comunista e ideológicamente es un malvado, no, se produce porque han tenido 20 millones de muertos, que se dice pronto, en la derrota del nazismo. Es decir, lo que Stalin pone encima de la mesa no es tanto que nosotros somos un imperio y una revolución, como que en todo este proceso de derrota del nazismo, Rusia ha pagado un precio altísimo, que por supuesto no ha pagado ningún otro país. Ahora bien, hay un proceso que yo lo describo al final con la frase famosa de Hannah Arendt, que una cosa es la violencia y otra cosa es el terror. Cuando la violencia se convierte en una rutina institucionalizada por el cual tú sometes a todas las personas, impregnas en la vida cotidiana lo que es esa rutina. Y ese terror ya no es solo físico, de campos de concentración, de campos de trabajo, de gulag, de represión, es también un terror administrativo.
administrativo, es un terror burocrático, es un terror de dominación, es un terror de colectivización forzosa, es un terror de paso de una sociedad, como decía Stalin, desde el arado. Yo cogí la sociedad del arado romano y la dejo con la bomba atómica. Es decir, todo eso es la descripción de todo lo que estamos planteando, pero sin el nazismo, sin la Segunda Guerra Mundial, todo esto no se puede poner en perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que deslegitima de alguna forma las versiones liberales frente a las rusas? En absoluto. Estoy tratando de explicar por qué tanta gente se tragó las mentiras y la propaganda en el mundo occidental. Y por qué tanta gente, hasta que no empezó Hungría en el 56 y sobre todo Praga en el 68, no se empezó a desvincular clarísimamente del Partido Comunista Soviético. Cuando llegó ese proceso en Occidente, que fundamentalmente llegó en forma de eurocomunismo, era tarde, porque la sociedad occidental había avanzado clarísimamente hacia posiciones sociales, algunas de ellas heredaban las viejas luchas decimonónicas, pero la socialdemocracia había impuesto de alguna forma unos estados sociales democráticos con muchísimos beneficios para las clases trabajadoras sin ninguna violencia. Pero ese es el producto del 45, ese es el producto de lo que ocurre después de la gran matanza, del gran momento de extremos que desde el 14 hasta el 45, 80 millones de muertos hay en Europa por revoluciones, contrarrevoluciones, 2 guerras mundiales. Y en el marco de eso está nuestra guerra civil, que es parte de este proceso tan importante que estamos describiendo, ¿no? Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, profesor visitante de la Central European University de Budapest. Estupenda, sin duda, la síntesis que ha hecho sobre lo que es la muy compleja, por otra parte, Revolución Rusa, que acaba de publicar la editorial Crítica con el título La venganza de los siervos, Rusia, 1917. Muchísimas gracias por su ayuda, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenos días. Muchísimas gracias a usted, y la verdad es que es un placer hablar en un programa en el que uno con sosiego puede plantear temas y no deprisa y corriendo. Así que estoy encantado de que usted me haya invitado a este programa.